Bien, en esta mañana el mensaje va a estar dado por Giovanni Ramírez, de una comunidad que se llama Sin Muros y Puertas Abiertas, y es un hermano muy querido de redes. Asistió durante muchos años a nuestra comunidad. Hermano Giovanni, bienvenido, y vamos a escuchar entonces el mensaje de parte de Dios en boca de nuestro hermano y pastor Giovanni. Bueno, a los que no he saludado, muy buenos días. Realmente no me siento extraño acá, más bien me siento muy bien acá, de ver a mis hermanas y a mis hermanos de hace muchos años. Y pues bueno, solo le he clamado al Señor que sea guiando mi boca, mis pensamientos, para poder transmitir un mensaje claro a la mente de cada uno de nosotros, a nuestro espíritu. Entonces, voy a arrancar con una pregunta que suena un poquito extraña, pero que cuando estaba aquí la pantalla pasando algunas cosas, vi a una persona subrayando la Biblia, que la rayaba con un esfero. Entonces yo escribí esta pregunta y es: ¿cuál es el motivo por el cual usted subraya la Biblia, la marca con un colorcito? ¿Qué lo lleva a hacerlo? ¿Qué lo lleva? Alguien que diga, una o dos personas, ¿qué lleva a que usted subraye la Biblia cuando la está leyendo? Y raya este versículo, raya esta porción o la colorea. Para recordar algo importante. Para recordar algo importante. La segunda pregunta: ¿ustedes creen que el Señor Jesús era un estudiante juicioso de la palabra? ¿Sí? ¿Y cómo hacía él? ¿Con qué la marcaba? ¿Con qué la señalaba? En su mente y en su corazón. No olvidemos eso que está diciendo la hermana. Él tenía una manera muy particular de subrayar la ley, los profetas, la Torá. Él tenía su manera de hacerlo. Fue un estudiante juicioso, muy juicioso. Pues de eso vamos a hablar hoy. El Señor Jesús, pero yo también. Lo vamos a repetir esta mañana, no como repetición, sino que eso nos va a traer una enseñanza. El Señor Jesús, pero yo también. Así de sencillo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Tengamos en cuenta que el Señor Jesús está leyendo y estudiando las Escrituras. Nos vamos a poner en los zapatos ¿de quién? Del Señor Jesús. Hoy nos vamos a poner en los zapatos de Él. Un día, Salmo 19, un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. Y no se escucha lenguaje, ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Sigo leyendo en Romanos 1:20. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hebreos 1:1 y 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Todo tiene una secuencia, no se preocupen. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Isaías 48:15 dice así: soy yo quien ha hablado, soy yo quien lo llamó y lo hizo venir. Por lo tanto, sus acciones serán prosperadas. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa y que te dirige por el camino que debes seguir. ¿Cuál fue el propósito de leer estas porciones de la Escritura? Es que Dios mismo se revela en ellas. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Dios mismo se revela en ellas. Todo lo de Dios está registrado en la Biblia. Aquí está todo, aunque pareciera que no, pero está todo, porque Él mismo dijo que ni le agreguemos ni le quitemos, está todo. Pero en esto tan poquito, sí, en eso tan poquito. En eso tan poquito, que era más poquito que esto, Jesús descubrió muchas cosas, porque Él era un estudiante muy juicioso, muy juicioso. Él también subrayaba, Él también marcaba. Solo que vamos a mirar qué cosas marcó Él y qué subrayó Él, de lo que Él leía y de lo que Él estudiaba. ¿Y qué quería saber Él? ¿Para qué tanto estudiaba la Escritura el Señor Jesús? Porque en eso se la pasó, tanto que a los 12 años tenía una idea de quién era Él. Bien, Dios tiene un propósito
con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? Que lo conozcamos, que sepamos quién es Él. Eso está en Jeremías 9:24. Dios fue el creador del lenguaje. En Génesis 1:3, y dijo Dios. Empezó a hablar Dios. Él es el creador del lenguaje, el primer hablante, fue el primero que habló. Entonces, Él esencialmente lo que quiere es darse a conocer a nosotros. Todo el tiempo. Todo esto es una charla en este momento de párvulos. Estamos haciendo un repasito de cuando estábamos en primaria, en párvulos, y vamos pasando un poquito adelante, ¿cierto? Él se da a conocer a nosotros porque estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Va a haber alguna dificultad de comunicarse con aquel hombre o mujer juicioso que escudriña la palabra? No. ¿Va a ser difícil conocerlo? Tampoco. No va a ser difícil. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, no un poquito, sino toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, lo podemos conocer, porque Él fue el que la inspiró. Él fue el que la reveló. Y útil. Además de todo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 17. ¿Quién está leyendo la escritura? El Señor Jesús. Él está descubriendo cositas allí. Y descubrió que esa escritura que es inspirada por Dios tiene un propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y hago una pregunta, ¿eso lo entendería el Señor Jesús? ¿Ese hombre sentado allí frente a la Torá entendería esto? ¿Qué entendería? Dice, él está estudiando, a fin de que el hombre de Dios, esas escrituras que son inspiradas por Dios y son útiles, tienen un propósito, que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién está sentado frente a la escritura? El Señor Jesús, un hombre sentado frente a la escritura. ¿Qué está entendiendo? Que Él es el hombre perfecto del cual está hablando la escritura. Él está entendiendo que Él es el hombre perfecto. Y el Señor Jesús, pero yo también tengo que entenderlo. Pero yo también tengo que entender lo que Él entendía. Yo también tengo que entenderlo. Y estar enteramente preparado para toda buena obra. Jesús estaba un poquito preparado, más o menos, para la obra de su Padre, enteramente preparado. El Señor Jesús y yo también, si somos diligentes y si entendemos el propósito por el cual señalamos la escritura, la marcamos, entendemos qué es lo que estamos haciendo, vamos a ser, ya somos perfectos por la obra de la cruz, pero yo estoy hablando de nuestro caminar con Él, de entender el propósito de nuestro paso por la tierra, ¿cierto? Entonces, que el hombre de Dios sea perfecto, yo me veo enteramente preparado para toda buena obra. Ahí es donde tenemos que meditar. Ahí es donde tenemos que mirar para qué subrayamos la Biblia, para qué la marcamos, qué es lo que estoy buscando. Abro un paréntesis. Muchos buscamos saber un poquito, saber un poco más, tener un poco más de entendimiento de cosas, como conocimiento. Cierro el paréntesis. Ese no era el propósito del Señor Jesús, ni tampoco tiene que ser el de nosotros. Vamos a mirar más adelante. ¿Qué hacía ese hombre llamado Jesús? Tenía una comunión íntima con Dios en las Escrituras. Resultado, entendió la voluntad de su Padre. Y yo también. Yo necesito hacerlo. Yo necesito hacer eso. ¿Qué le faltó al Señor Jesús de entender de la voluntad de su Padre? Parece que nada. Enteramente preparado. Yo creo que el Señor lo que quiere con todo esto es que no tropecemos, que Él nos va a indicar el camino todo el tiempo. Él nos va a decir qué ruta seguir, qué hacer, qué no hacer, qué vivir. Porque en ocasiones todavía seguimos viviendo ayer. Otros quieren vivir mañana. Y las dos cosas que producen, amargura, tristeza, afanes, úlceras, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, ¿qué pensaba? En el hoy, en lo que iba viviendo día a día, en lo que su Padre le iba enseñando día a día a través de las Escrituras. Él vivía su día a día también, como una persona igual que usted y yo. No podía ser de otra manera. Vamos a leer 1 Corintios 1. Vamos a leerlo desde el 18. Yo lo voy a leer y ustedes siguen la lectura, por favor. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, preguntas, ¿dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y replica el Espíritu Santo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál era la sabiduría de Dios? La ley, los profetas, todo lo que estaba escrito para el pueblo judío, y el pueblo judío quiso entender la sabiduría de Dios así. La pudo entender, y en muchos hechos que Dios llevó a cabo en ese pueblo, para ese pueblo, y no lograron entenderlo. Entonces, el Señor decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, énfasis, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y lo que vamos a ver hoy es sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Hoy vamos a ver a Cristo como sabiduría de Dios. Entonces, si yo preguntara cuál era la sabiduría del Señor Jesús, podrían haber muchas respuestas. Pero cuando uno lee el libro de Juan, por lo menos, dice que la sabiduría de Jesús es hacer la voluntad del que lo envió. Esa era la sabiduría de Jesús, hacer la voluntad del que lo envió, porque a quién al fin de cuentas iba a mostrar, al que lo envió, a su Padre. Eso era lo que él hacía. Esa era la sabiduría de Jesús. Se negó a hacer otra cosa diferente. Se quedó solamente subrayado el libro de la Torá. Se quedó solo con colorcito. El salmo que el Señor leyó, el proverbio que leyó, el profeta que leyó, se quedaron los colorcitos allá para, como dijimos, no está mal lo que nosotros decimos y hacemos porque estamos creciendo. Pero él dejó subrayado y de pronto va mirando, ay, mira que yo subrayé esto y vuelve y lo lee, ya me acordé que fue lo que... Sí, eso era la tarea del Señor Jesús, un hombre juicioso para estudiar la palabra. Vamos a ver. Poniéndonos en los zapatos de Jesús, un estudiante de la palabra muy juicioso, muy juicioso. ¿Qué le viene a uno a la mente cuando pensamos en ponernos en los zapatos de Jesús? Si usted está orando allá y dice, Señor, yo me quiero poner en tus zapatos, ¿qué tenemos en mente? Y no hablemos del sacrificio de la cruz, porque eso no nos corresponde, no nos estamos metiendo en ese tema. Él ya lo hizo una vez y no hay más sacrificios. Entonces, cuando yo digo, Señor, me quiero poner en tus zapatos, ¿por qué lo estaré diciendo? Es dejar de ser uno mismo y hacer la voluntad del Padre con la guianza del Espíritu Santo. Bueno, bonito. Pero ¿qué tal ser un estudiante juicioso como Jesús? ¿No les parece bonito esos zapatos? O como medio malucos, con alguna piedrita ahí en el zapato como que no me deja como caminar tranquilo, ¿cierto? Pues hoy vamos a mirar eso de ponernos en los zapatos de Jesús, descubriendo la voluntad del Señor para nosotros. Es la invitación. Hoy no vamos a descubrir la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Hoy el deseo de Dios para toda la iglesia, para su cuerpo, que descubramos su voluntad y nosotros no tropezar como Él no tropezó. Si el Señor pudo, yo también. O no tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una ventajita también. Tenemos el nuevo pacto. Tenemos el nuevo pacto inspirado por el Espíritu Santo. Creo que vamos a caminar bien. Me falta una frase que tengo aquí escrita que iba anotando. Jesús, sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. La sabiduría de Jesús sabe que la vida se realiza entregándola, no cultivándola para uno. Es entregándola, es dándola. Esa es la sabiduría de Dios. Mire, dos cositas que va descubriendo el Señor Jesús mientras subraya la Biblia. Que Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Y dos, que el hacer la voluntad de su Padre era dar la vida, no conservarla, era darla. Él no perdió la vida por pecar, no, pero tenía que dar su vida por otros para poder conservar su vida. Porque si Él hubiera decidido no dar su vida por alguno de nosotros o por nosotros, ¿Él la hubiera conservado? Dios dio un mandamiento. ¿Y eso cómo lo supo Él? Ir a la Escritura y a Un estudiante juicioso de la Escritura. Entonces Él sabía, cada día que leía, lo que tenía para leer, que era la ley, los profetas y demás, que Él estaba puesto
para hacer la voluntad del que le estaba escribiendo esa carta, del que le había escrito esa cartica. Él descubriendo cada día y cada día y cada día. Y cada día se daba cuenta que su vida era para otros, que no era para sí mismo. Él estaba dispuesto, al final, como lo estuvo, a dar su vida por todos. Y él dice que nosotros nos debemos amar de la misma manera. Y amar al no creyente de la misma manera, porque él amó ¿a quién? ¿Al que creía o al que no creía? Al mundo entero, y dio su vida sin merecerlo, la entregó porque entendió lo que la Escritura hablaba de él y la entregó. Y yo también. Vamos a ver. Jesús es un auténtico creyente en Dios, pero para eso tuvo que trabajar también. Y uy, este man está hablando una locura aquí, pero la Escritura dice que él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. No dice que él crecía en gracia solamente y en sabiduría con los hombres. Dice, crecía en gracia, dice Lucas 2:52 creo que es. Crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. O sea que él necesitaba ser un creyente auténtico también. Y entonces necesitaba trabajar la Biblia, la Escritura que tenía, ¿cierto? Promovió entre los hombres la fe. ¿Cuál fe? La fe de él, la de Jesús, la que fue ganando en la medida que fue descubriéndose en las Escrituras. En la medida que fue leyendo y él se veía reflejado ahí, su fe iba creciendo, se iba fortaleciendo. Gálatas dice que nosotros vivimos ¿en dónde? En esta carne, así como estamos en donde vivimos, en la fe de Jesús. En la fe de Jesús, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque él tuvo también que creer. Unas veces cuando empieza la vida de creyente uno cree que Jesús era algo extraordinario en sí mismo, porque era hijo de Dios, porque no, a él también le tocó estudiar, a él también le tocó trabajar la Escritura, él también le tocó descubrir en la Biblia quién era él para desarrollar la voluntad de su Padre. Él no manejaba prodigios, a él le tocaba estudiar. Si leemos Hebreos le tocaba aprender, si leemos Hebreos le tocaba padecer, rogar, clamar, le tocaba todo. ¿Y a nosotros? También, a nosotros también. De verdad, si queremos llevar la vida de Cristo, porque la Escritura nos dice, creo que es en Efesios, que nosotros cada día tenemos que parecernos más ¿a quién? A Cristo. Cada día nos debemos parecer más a Cristo. Y él era un estudiante juicioso de la palabra y nosotros necesitamos serlo si no lo somos. Y sé que lo somos, pero lo que necesitamos es entender por qué subrayo la Biblia. ¿Para qué la subrayo? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde me quiere llevar? Entonces nos estamos poniendo en los zapatos del Señor Jesucristo. Hebreos 12, del 2 al 4. Puestos los ojos, nuestros ojos, en Jesús. ¿Quién es ese Señor? El autor y consumador de la fe. ¿Nació sabiéndolo todo? Parece que no. Es el primer hombre que creyó, pero que creyó de verdad. El auténtico hombre de fe se llama Jesucristo, el Señor Jesús. El auténtico hombre de fe. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, se necesita fe, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo con un propósito, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no hemos resistido hasta la muerte, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿O sí? No respondan. Porque la Escritura dice, porque aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces nos invita a que pongamos los ojos en ese estudiante juicioso de la Escritura, que es el autor y consumador de la fe, y que consideremos, tengamos en cuenta a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y entre esos estoy yo. Jesús, según este texto, es presentado como el modelo perfecto de los creyentes. ¿Él era creyente? Es el modelo perfecto de la fe que nosotros hoy decimos vivir. Él es el modelo perfecto de la fe. Si uno mira toda la historia en Juan, Lucas, Marcos, en los evangelios, vamos a ver ese modelo perfecto de fe. Porque todo lo que él dijo, lo dijo antes de ir a la cruz.
Fácil hubiera sido que lo hubiera dicho después de ir a la cruz, ya resucitado, glorificado y todo lo demás, pero todo lo dijo antes de ir a la cruz. Jesús dijo, yo ya no soy de este mundo y yo me voy porque yo no soy de acá. Yo no pensaba que de una vez se iba a ir, pero él, en esa fe que alimentó durante 30 años, hablaba las cosas que no son como si fueran, y esa era la fe que él vivía. Él creía todo lo que la Escritura hablaba de él, lo creía profundamente. Jesús recorrió nuestro camino de fe como modelo y precursor. Luego, el camino que nosotros estamos caminando hoy, ¿cuál camino es? El camino. El de la fe de Jesús. ¿Cómo lo logró? Escudriñando la Escritura, sabiendo qué era lo que estaba subrayando, abro comillas, subrayando. Porque en ocasiones, y no es una crítica, sino nos pasa a todos, subrayamos un versículo porque nos parece bonito. Mira, subrayamos porque nos parece chévere ese versículo, algo nos pareció curioso, o está con lo que el hermano está predicando allá, o con lo que yo estoy oyendo a través de una predicación por YouTube o lo que sea. Lo subrayo porque me parece bonito. Pero ¿cuál es la idea de hoy, hermanos? Que eso que subrayamos me invita a ponerme allá detrás de eso que subrayé. ¿Qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que dice? Eso que está escrito ahí tiene una lección, tiene una enseñanza, tiene algo que me va a llevar más allá de donde estamos. No es solo subrayar, porque entonces imagínese ese estudiante juicioso que era el Señor Jesús y que bueno, a mí me toca ir a la cruz, pero antes subrayé. ¿Cómo es la cosa? ¿Mi papá quiere que yo sane a alguien? Así. Y el agua, esta agua, ¿para qué me la pasan? Espero miro a ver cómo es, dónde dice que qué tengo que hacer con el agua que me pasaron, que se acabó el vino. Y mi mamá me está acosando que mire que el vino se acabó. ¿Y dónde subrayé yo eso? Esperé a ver. Y sacaba el celular y miraba a ver qué versículo de pronto decía por allá. Se acordó de una letrica, así como yo hago, que yo no me aprendo mucho los versículos y escribo. Ah, ya me apareció el versículo. Listo. No, así no era. Él miraba qué decía eso que estaba leyendo. Él no se aprendía las letras que estaban ahí. Él no se aprendía 10, 12, 15 versículos. ¿Quién sabe cuántos se sabría? Yo creo que ninguno. Pero lo que sí se sabía era lo que eso decía. Cuando él leyó, como cordero mudo se le ha llevado al matadero. Yo creo que este no soy yo porque no soy un cordero. ¿Quién sabe quién estará hablando, cierto? Pero cuando subrayó eso y se fue a estudiarlo y oró, dijo, uy, creo que está hablando de mí. Y se acuerda de toda la historia del sacrificio de los corderos, de la promesa, Génesis 3:15, y empieza a estudiar y a entender quién es él y cuál es la voluntad de su padre. Él fue un estudiante juicioso. ¿Y yo también lo puedo ser? Claro. Una vez creí yo que un estudiante juicioso era leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y subrayar todo lo que me pareciera, y lo hice muchas veces. Yo tengo unas 3 Biblias que no tengo donde meter un rayón más, y ahí quedó, subrayada. Lo que se necesita es eso. Lo que necesitamos es ponernos en los zapatos del Señor Jesús para saber cuál era el propósito por el cual Él subrayaba la Biblia, la marcaba como nosotros lo hacemos. Él recorrió nuestro camino, dice la Escritura, lo muestra por todo lado, de fe como modelo y precursor. Si el Señor Jesús pudo, yo también. ¿Me queda difícil? No, porque Él ya hizo el recorrido. Yo solo lo que tengo que hacer es caminar por el camino que Él ya anduvo, de fe, de creerle a su Padre, de entender la voluntad de Dios para su vida, pero también para la humanidad. No se le pasó una, porque si le hubiera pasado una, Él hubiera determinado hacer por su cuenta lo que hubiera querido, pero no se le pasó nada, nada se le pasó. Entonces estamos llamados a eso, a estudiar. Bueno, vamos a mirar una de las tantas cosas que el Señor Jesús leyó, y está en Isaías 11, del 1 al 5. Eso es uno de los tantos. No es la máxima de Jesús, como por ejemplo nosotros tener marcado un versículo porque es una promesa de Dios, lo que sea, y lo tenemos ahí, lo declaramos y lo decimos y lo que sea. No, esa no era la máxima de Jesús, pero es un compendio de lo que él leía. Isaías 11, desde el 1 hasta el 5, dice lo siguiente. ¿Lo está leyendo quién? El Señor Jesús. Allá está sentadito, solito, estudiando la palabra con sus esferos, su computadora, allá está trabajando el hombre de la Biblia. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Usted cree que una persona no creyente entiende ese versículo? Eso es un chino completamente. Bien. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. ¿Sería que el Señor Jesús subrayó eso porque le gustó?
¿O qué haría él con eso? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿A quién van dirigidas estas palabras del Espíritu Santo? Y además dice que ese espíritu que Dios va a poner sobre él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Yo en este momento quisiera estar en los zapatos de Jesús, pero solamente para saber qué sintió él cuando entendió esto. Cuando se descubrió ahí, él descubriéndose en la Escritura. Yo creo que está hablando de mí. Voy a hacer un paseo por la Escritura porque esto me lo tiene que corroborar la misma palabra. Tiene que decirme que es de mí que está hablando, que es sobre mí que viene todo esto que está diciendo el libro de Isaías, el profeta Isaías. Reposará sobre ti espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Pues aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Bien, pues yo hice una pequeña investigación de esa sola palabrita y dice que el temor de Jehová es estar asombrados de Dios. Por eso soy reverente, por eso mantengo postrado ante los pies del Señor, porque ¿lo conozco? Claro, si yo no lo conociera, qué temor, qué asombro habría en mí. Entonces, en la medida que el Señor va escudriñando las Escrituras, ¿cómo se va formando Dios en su vida? ¿Le va causando asombro? Cada día más asombro, más conocimiento, más asombro de Él, más y más asombro. Dice, va a haber un espíritu de temor de Jehová, o sea, va a recibir toda la vida de Dios a través de las Escrituras. La va a entender, sus hechos, todo lo que Él hizo y lo que va a hacer, porque es lo que Jesús está entendiendo. Lo que Él va a hacer a través de todo lo que está escrito ya. Imagínense al Señor Jesús estudiando el tabernáculo, el templo, el sacrificio, todo eso de Levíticos, de Deuteronomio y demás, entendiendo que Él es el que está plasmado en todo eso, leyendo Proverbios, como vamos a leer ahorita. Cuando él leía Proverbios, ¿será que soy yo? No, ya no dice que será que soy yo. Yo creo que él ya dice, soy yo. Realmente soy yo. De mí es que se está hablando. Yo soy el enviado. Yo soy el que están esperando. Yo soy ese libertador, ese Mesías que están esperando acá. Dice el versículo 3 algo muy bonito. Recordemos que hoy vamos a mirar un poquito el temor de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. Dios va a ser diligente en hacerle entender al Señor Jesús el temor de Dios. Que Él esté asombrado de su papá, que Él esté asombrado de su Dios, que cada vez que lea de su Dios se asombre más y su fe crezca, se afiance cada día más. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Dios, es el temor de Dios. Y la verdadera sabiduría comienza por dar a Dios el lugar más prominente en el ser, en cada paso de la vida diaria. Esto es fe a un nivel bien alto. Cuando uno le da la prioridad a Dios, cuando un ser humano, porque si Él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer, entonces eso es estar cumpliendo el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Si yo no le doy el primer lugar a mi Señor, ahí no hay principio todavía. Estoy en el camino de entenderlo, escudriñando la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es algo tan bonito poder darle el lugar a Dios en la vida de uno. Si Jesús pudo, nosotros también. Él le dio el primer lugar a su Padre en la vida. Pero no porque ahí decía, miren, es que usted tiene que estar postrado a los pies del Señor y usted tiene. No porque tenía, sino porque el Espíritu de Dios le contó estudiando la Escritura. Porque le contó, le dijo. Y para nosotros hacer lo mismo, poder como Él, necesitamos que personalmente Dios nos cuente esas mismas cosas a nosotros. Porque Isaías 11, del 1 al 5, ¿era solo para el Señor Jesús? ¿O para mí también? Para mí también. Por eso es que estamos en los zapatos del Señor Jesús. Porque para mí también el Señor puso espíritu de sabiduría e inteligencia. Sí, Señor. Espíritu de consejo y de poder. Sí, Señor. Espíritu de conocimiento y de temor en Jehová. Sí, Señor. Ahora necesito meterme detrás de esa enseñanza y ver para qué, el propósito, qué quiere Dios conmigo con eso.
entenderlo de verdad, porque eso es lo que transforma la vida, renueva nuestra mente y transforma nuestra vida. No es mágico, no es que Dios y amanezco el hombre más sabio o más inteligente o más temeroso de Dios. Así no maneja Dios las cosas. Hay una cosa tan preciosa que Dios nos dio, hermanos, tan única, tan todopoderosa que Dios nos dio y que en ocasiones no sabemos administrar, y es la voluntad. A cada uno nos dio voluntad. Si usted quiere estudiar la Biblia, la estudia. Y si no, pues tampoco la estudia. ¿Y quién le dice algo? Nada. Solo que si uno siembra una semilla mala, que no está buena de naranja, la siembra, puede que el palo crezca. Pero ¿sabe qué le va a faltar a ese palo? Fruto. Le va a faltar el fruto. Y lo que está haciendo Dios con nosotros, con el cuerpo de Cristo, es haciendo que esa semilla dé fruto. ¿Cómo lo hace? Cuando nos acercamos allí a la Escritura, para que su palabra, que ya está sembrada en nosotros, como dice Mateo 13, sembrada totalmente, dé fruto, al 30, al 60 y al 100. Esa es la idea de escudriñar la Escritura, que crezcamos, que maduremos, que entendamos el propósito de ser esposo, esposa, papá, mamá, amigo, amiga, el propósito de pertenecer al cuerpo de Cristo. Es un propósito que si lo descubrimos, yo les aseguro que más prósperos, ¿para qué? Esa es la máxima prosperidad, la máxima riqueza, lo más grande que nosotros podamos hacer por fe mientras vivimos en la tierra, porque hemos creído. Vamos a leer Proverbios 1, del 1 al 7. Está leyendo el Señor Jesús la palabra y en este momento está leyendo Proverbios también. Ya leyó Isaías, leyó algunas otras escrituras y está leyendo Proverbios. Entonces dice el propósito de los Proverbios. El propósito de los Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Y uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál es la sabiduría que Dios quiere que entienda? La doctrina. ¿Cuáles son las razones prudentes que debo conocer? Para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples son los proverbios y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces oirá el sabio y aumentará el saber cuando escucha estos proverbios. Y el entendido adquirirá consejo. Qué bonito eso, dice el Señor. Para entender proverbio y declaración. Ay, Dios, o sea que yo tengo que estudiar todo lo anterior bien para poder entender la sabiduría, la doctrina, las razones prudentes. Yo tengo que estudiar el proverbio. Y terminando esa porción dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué pudo haber descubierto allí el Señor Jesús? Algo que nos ocurra ahorita, ¿qué pudo haber descubierto? Un hombre juicioso, estudioso de la Escritura, muy juicioso, ¿qué pudo haber descubierto? Que tenía que estudiar más. Según eso, descubrió eso. ¿Sabe qué descubrió? Yo soy la sabiduría. Yo soy la sabiduría. Yo soy el que tengo que saber doctrina, conocer razones prudentes, recibir consejo de prudencia, justicia, juicio. ¿Quién necesitaba entender eso? Yo soy la sabiduría. Y lo vamos a mirar ahorita en el texto para finalizar. Yo soy la sabiduría. Y leyó todos los proverbios. Y al final, ¿qué dijo? Yo soy la sabiduría. Yo lo soy. Y lo más interesante de todo lo que descubrió el Señor Jesús es, yo soy la sabiduría visible de Dios. Porque ¿qué es lo que dice 1 Corintios 1:24? Cristo, sabiduría de Dios. Yo soy lo visible de Él, de la sabiduría de Dios. Yo soy lo visible. Si Él pudo, yo también. ¿Cuesta? Va a costar. ¿Al Señor Jesús le costó? Claro, le costó mucho. Dice que Él iba al Padre y le rogaba y le suplicaba para que lo librara de la muerte. ¿De la muerte de la cruz? No, de no pecar. ¿Porque Él podía pecar? Sí, también tenía voluntad como nosotros, pero decidió no ver los versículos, sino ir detrás de los versículos y escudriñar cuál era la enseñanza que había para Él ahí. Y entonces dijo, sí, decido hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. En todo, absolutamente en todo. Entonces entendió que era la sabiduría. Él era. Y nosotros necesitamos también, porque nosotros también podemos empezar a descubrirnos como la sabiduría de Dios sobre la faz de la tierra. Porque ¿sabe quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Somos la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué?
para entender sabiduría, claro, y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia. ¿Cuántas personas nos pueden necesitar a nosotros alrededor para manifestar la sabiduría de Dios? ¿Ustedes creen que solo Señor Jesús era sabiduría de Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios? ¿O para qué está la iglesia? Es el cuerpo. Si la iglesia está desconectada de la cabeza, pues no somos nada de eso. Pero si estamos conectados a la cabeza que es Jesús, cada día nos vamos a parecer más a Él. Y el que nos ve a nosotros, el más cercano, que es mi esposa, mis hijos, tienen que entender la sabiduría de Dios por mi vida. Y si no lo han entendido todavía, pues vamos a trabajar muy juiciosos como lo hacía el Señor Jesús. Muy juiciosos, porque lo que Él es, debemos serlo nosotros. Allá dice un versículo que me gusta: ay, Jesús es el pan de vida, y lo subrayé. Y yo no soy el pan de vida. ¿O qué es lo que voy a dar cuando enseño? Y enseño con mi vida. Yo tengo que enseñar con mi vida. También tengo que ser pan de vida para otros. La luz del mundo es Jesús, y nosotros, la sal de la tierra. Mire, por eso Dios tenía que hacerse hombre. Porque si Dios sigue siendo el Dios que es y quiere que yo lo imite a Él como Él es, me queda imposible. Porque voy a decir, no puedo, me canso. Pero se hizo hombre para darnos a entender todo el proceso que es para llegar a una fe pura, inamovible, para llegar a ser como Él, sabios, santos, justos, verdaderos, fieles, misericordiosos, que entendamos el perdón en toda su plenitud, que podamos ver a las personas como el Señor las ve. Eso es todo un proceso, un proceso difícil para nosotros por este empaquecito en el que estamos. Pero hay un versículo que subrayamos muy bien subrayado, estoy seguro que en todas las Biblias de nosotros está subrayado, y es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso uno, ay, Cristo vive en mí, ¿y eso qué será? Pues es una frase nomás, un versículo, mientras yo no investigue qué es lo que eso quiere decir. ¿A qué me está invitando el Espíritu Santo cuando me dice esa frase? Y continúa diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó. Entonces, ese ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es lo que les estoy diciendo. Nosotros somos sabiduría de Dios, no respondamos. Nosotros somos la luz del mundo, el pan de vida, la sal que abona la tierra. Nosotros somos enviados. Son preguntas que cuando uno está leyendo juiciosamente nos tienen que llevar a investigar, a trabajar, a querer amar realmente la Escritura, a querer amar la voluntad de Dios, porque eso es sabiduría realmente. Amar, ese es el temor de Dios en cada uno de nosotros. Cuando estamos asombrados de los hechos de Dios. ¿En dónde? En mi vida, en lo que Él va haciendo, porque ya lo hizo en Jesús. Tengo que estar asombrado que lo que Dios hizo en Jesús fue extraordinario, fue grandioso y fue en favor mío para que yo sea como Él, como mi Señor, como mi Salvador, como el evangelista que fue Cristo Jesús, como aquel que entendió que era dar la vida por otros y que no escudriñó la Escritura para alimentarse a sí mismo, sino para darlo a los demás. Necesitamos estar asombrados del Señor. ¿Sabe quiénes estuvieron asombradas del Señor? Las parteras egipcias, que el faraón les dice: bueno, maten a todo niño que nazca varón, y ellas dijeron: Señor, no lo vamos a matar. A sabiendas de que las podían matar, no lo hicieron. ¿Por qué? Dice la Escritura: porque temieron a Dios. Ellas sabían por ese pueblo quién era Dios. Y temer no fue de miedo, temer era que lo conocían. Y pudieron entender, negrillas mías, que si Dios era lo que decía ser para ese pueblo judío, las iba a librar de la mano del faraón. ¿Pasó o no pasó? ¿Las libró? Las libró. Ellas entendieron el temor de Dios y no pertenecían al pueblo judío, pero lo entendieron. Eso está ya también en la Escritura en Éxodo. Bien, Isaías 11 del 1 al 5, que son las dos porciones que he tomado, y Proverbios 1:7 no sucedieron mágicamente en la vida de Jesús. Él invirtió muy bien el tiempo entregado completamente a la comunión con Dios, en el estudio de las Escrituras, descubriendo en cada párrafo que Él era el Mesías prometido, la sabiduría de Dios. Y no fue solamente descubrirlo, ¿qué más hizo? Lo creyó y lo vivió. Esa es la fe de Jesús en la cual nosotros estamos viviendo. Por eso vuelvo y digo, Lucas dice que Él crecía en gracia, y en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Bien, vamos a mirar una porción de la Escritura. El Señor Jesús es un estudiante de la palabra muy juicioso.
y yo también. Juan capítulo 11. Lo vamos a leer, toda esa historia que está allí, y después yo voy a hacer unos énfasis para que ustedes, hermanos, juiciosamente vayan a su casita y estudien. Puede ser más tarde, mañana, pasado mañana, pero que esto no se olvide. Para el desarrollo, digamos, de hoy, lo que hoy hemos venido hablando, cómo es visible que Jesús va desarrollando lo que va entendiendo la Escritura a través de los hechos que Él hizo allí. Recordemos que Hechos capítulo 2, 22 dice que Él era un varón aprobado por Dios con todos los milagros, maravillas y prodigios que Dios hizo a través de Él. Eso es lo que vamos a mirar. ¿De qué trata la historia? La resurrección de Lázaro. Ahí dice la muerte de Lázaro, pero es la resurrección de Lázaro. Bien, nos estamos poniendo en los zapatos del Señor Jesús. ¿Quién lee ahí mientras tanto Marcos 9:23, por favor? Para ponerle una buena entrada a esta escritura que vamos a leer. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Hasta ahí. Para el que cree, todo le es posible. Esa historia trata de que le trajeron un endemoniado a los discípulos y los discípulos no lo pudieron liberar. Entonces llamaron al Señor Jesús y el Señor Jesús lo liberó. Entonces el Señor Jesús, ellos le preguntan, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y Él le dice, al que cree o para el que cree, todo le es posible. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús? De Él. Él estaba hablando de Él mismo. Estaba hablando de lo que entendió en Isaías y en Proverbios y en el resto de la Escritura. Yo soy, entendiendo la voluntad de su Padre, amando la voluntad de su Padre. Ellos no pudieron porque eran discípulos. ¿No dice la Escritura que eran discípulos de Jesús? ¿Y qué hace un discípulo? Aprender y aprender y aprender. Y eran tan discípulos que llevaron a Jesús a la cruz, murió, fue sepultado y se pasó un minuto de los 3 días y arrancó cada uno para sus lados porque no, ese dijo que iba a resucitar, él no resucitó. 2 iban hablando por ahí por un camino y no, eso no. Y eso que unas señoras fueron y miraron que no estaba el cuerpo ahí, que un ángel les dijo que había resucitado, pero sin embargo todos aburridos para su casa porque no, Jesús no cumplió. Pero la cosa es, ¿cumplió? Sí. Dios dijo que lo iba a resucitar y lo resucitó. Esa fue la fe de Jesús. Y entonces, después de que Él resucita, viene el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre la iglesia de todos los tiempos. Vino el Espíritu de Dios sobre la iglesia de todos los tiempos. ¿Con qué propósito? De que al estudiar las Escrituras podamos comprender lo que ellas dicen de Dios y de mí, porque yo necesito también descubrirme allí. El propósito de Dios para mí en las Escrituras, o las Escrituras no hablan de nosotros. Y pondré espíritu de sabiduría en cada uno de ustedes. ¿Lo va a hacer o ya lo hizo? Ya lo hizo. Entonces necesitamos mirar detrás de todas esas Escrituras en dónde estoy ubicado, en dónde me quiere poner Dios, qué es lo que Él quiere, cuál es su buena voluntad para mí. Necesitamos entenderlo, todos, yo también. Poniéndonos en los zapatos de Jesús. Si Él pudo, yo también. ¿Quién va a leerlo? Hermano, por favor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí,
para que creáis más, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Otro que continúe la lectura, por favor, otro hermano o hermano. Versículo 17. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado: el maestro está aquí y te mandó llamar. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo, estaba en el mismo lugar donde se había encontrado con Marta. Los judíos estaban consolando a María en la casa. La vieron ponerse de pie rápidamente e irse y pensaron que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba, Jesús se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó: ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Entonces los judíos empezaron a decir: miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron: este hombre le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Gracias, hermana. Gracias. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Es una lectura muy bonita. La verdad es que llevo estudiándola bastante ratico y quise solamente traer hoy lo que me permite el tiempo traer acá, porque es un estudio realmente. Entonces, hay una par de frases que me llaman la atención en esa lectura que se hizo sobre la resurrección de Lázaro, y una de esas es: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Ya le había dicho a Lázaro que se saliera afuera? No. Entonces, ¿qué era lo que el Padre le había oído a Jesús? Yo sabía que siempre me oyes. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor había dicho? ¿Qué fue lo que Él dijo que nos llame la atención? Para decir fue que dijo tal cosa en esa lectura y que Dios lo escuchó, ¿cierto? Vamos a mirar. Versículo 4. No olviden lo que venimos hablando. Jesús es un hombre juicioso de las Escrituras, y yo también. Él ve más allá de lo que está escrito. Entonces Él no está viendo la letra, sino lo que significa el mensaje, lo que trae cada palabra de la Escritura. Y nosotros nos estamos poniendo en los zapatos del Señor Jesús. Jesús dijo, versículo 4, ¿qué dijo?
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se lo estaba diciendo al papá o a quién? A los discípulos, a los que estaban con él, ¿cierto? Venga, no, esa enfermedad no es para muerte. Recuerden que él le está diciendo, Padre, gracias porque yo sé que siempre me oyes, me oyes. Él cómo lo sabía. Para la gloria de Dios. Otra que dijo, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Entonces el que anda de día y tiene entendimiento no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesús. ¿Quién está andando de día? Él. Y entonces no tropieza. El que anda de día no tropieza. Es que si vamos allá nos van a matar. Dijeron que nos iban a apedrear. El que anda de día no tropieza. ¿Qué significa eso? Que él entendía los tiempos de Dios para él. Que él sabía el día, la hora, todo en que iba a ser crucificado, de acuerdo a todas las fiestas que manejaba el pueblo judío. Y él era el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces él sabía el día. Y pasaron muchas Pascuas durante 30 años. Pero dije, esta no, aquí dice que esta no, y él sabía cuál era su tiempo. Bien. Entonces, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ese que tropieza, entonces si el Señor Jesús sabe que anda de día, tiene entendimiento, ¿cierto? Pero el que no sabe es falto de entendimiento en lo que las Escrituras dicen verdaderamente. Verdaderamente, no la letra. La invitación que yo tengo en esta mañana, y abro un paréntesis, es a estudiar Proverbios. Nosotros en la comunidad llevamos estudiándolos un poquito de tiempo, descubriendo a Jesús allí. Necesitamos descubrir a Jesús. Yo les decía a la comunidad, sigo en el paréntesis, nosotros sabemos lo que significa soldado advertido no muere en guerra. Todos lo sabemos, según el contexto de la conversación. Pero cuando viene un judío y me dice, usted es como vinagre a mis dientes y como humo a mis ojos, ¿entendemos qué estaba diciendo? Pues esos proverbios es en el contexto judío. Allá en la época del reinado de Salomón y todos los padres que conformaban ese reinado, que le escribieron a sus hijos, que ya eran adultos y que iban a salir a la calle y se iban a tropezar, ellos sabían que se iban a estrellar, entonces cogieron y escribieron proverbios para sus hijos. Si ustedes notan, en proverbios es un ruego. Oye, hijo mío, escucha, hijo mío. Un ruego, no era a niños, era a adultos. Entonces esos proverbios tenían una enseñanza para ellos allá, como el que les acabo de decir que está escrito ahí en Proverbios. ¿Sabe a quién estaba hablando? A los perezosos. Usted, hermano, es como vinagre a mis dientes y como humo a los ojos. Mire, lo más de hacer esto y no ha hecho nada. Usted es un hombre muy perezoso, ¿cierto? Eso es para ellos. Ahora, si hacemos ese puentecito aquí al 2024, esos proverbios para mí, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué es lo que tienen para mí? ¿Qué hay detrás de cada enseñanza, de cada proverbio que está allí, que a mí me dé una enseñanza práctica para ser como Jesús, para ser como el Señor Jesús? No es una enseñanza para aprender a no ser ladrón, no, eso va más allá. Mire, hay una señora que se la pasa en la calle por ahí bien vestida y toda esa cosa, y es muy sagaz y todo eso, y ella te va a hacer señales y tú vas a ir a él y vas rumbo a la muerte. Esa es una adúltera, no se meta con ella. Acuérdense que son padres a sus hijos adultos, ya de 25, 30 años que se van de la casa. Y uno se puede preguntar, ¿y cuál es la mujer adúltera que me hace señales cada ratico? A usted, a mí, la mente. Cuando piensa lo contrario de Dios, cuando vienen pensamientos a nuestra mente que no dan gloria y alabanza al Señor, ella llama, venga, por aquí es mejor. Eso que va a estudiar la Escritura. Mire, la pornografía es mejor, ¿eso usted qué hace? Esa adúltera está ahí. Esa mujer fácil que también se para en la puerta de la casa y le dice a los jóvenes, sigan, que es mejor el pan comido a escondidas. Y nuestra mente le juega malas pasadas. Muchas veces. Yo solamente quiero cerrar el paréntesis diciéndoles, es necesario estudiar eso, porque vamos a descubrir a Jesús y nos vamos a descubrir nosotros allí para llevar una vida mucho más hermosa delante de la presencia de nuestro Señor. Mucho más hermosa, crecer en eso, poder entender eso, qué alimento me trae a la vida. Los proverbios tienen eso y eso fue lo que hizo ese hombre diligente estudiando las Escrituras.
descubriendo lo que su padre le decía a él a través de los proverbios, solo por poner ese ejemplo. Cierro paréntesis. Ese que anda de noche es falto de entendimiento de lo que las escrituras verdaderamente dicen, porque cuando uno solo se aprende versículos, créame que es más religioso que cualquiera, porque a todo el mundo le está endosando versículos y dígale versículos y hágale versículos, y de eso no se trata la vida del creyente. Eso no era lo que hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús traía enseñanza, parábolas, de una manera y otra el Señor enseñaba, utilizaba la misma creación para hacerle entender, o por lo menos para llevarle una enseñanza a la gente, si no la entendía. Pero que cuando Él resucitara de los muertos, viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia, lo iban a entender. Ya sé por qué me decía esto, aquello y lo otro. Ahora sí lo comprendo y sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. De eso se trata los proverbios. Versículo 11. Otra palabra que dice, porque Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que tú siempre me escuchas. Le dice a los que están con él, nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy para despertarle. Pero Jesús decía en el versículo 13 esto de la muerte de Lázaro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con esto que está diciendo? ¿Lo está inventando? ¿O qué es lo que está haciendo con cada frase que dice? Entonces, en el versículo 14 dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Él no hace nada sin que tenga propósito, para que crean. Entonces Jesús es el autor y consumador de la fe. En esta historia de la resurrección de Lázaro, Jesús está desarrollando todo lo que Él ha entendido y descubierto de Él en las Escrituras. Lo está desarrollando plenamente, totalmente. Si ustedes lo estudian, lo van a descubrir. Lo van a descubrir allí, para que crean. Jesús creía. ¿Quién necesitaba aprender a creer? Sus discípulos, igual que él. Y todos los que estaban ahí necesitaban creer. ¿Qué necesitaban creer? Yo le voy a decir lo que necesitaban creer. Yo soy la resurrección y la vida. Que él era, digo, yo soy. ¿Ya había ido a la cruz? No, todavía no había ido a la cruz. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son palabras muy fuertes, pero las dice alguien que ha creído o que no ha creído. Que han creído, ¿cierto? Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿cree en esto? Esto le preguntó fue a Marta. ¿Te cree esto? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros creemos en toda esta historia que hemos vivido? Unos por 30 años, otros por 20, otros por 50, unos por 1, por 2 años. ¿Qué es lo que nosotros hemos creído al respecto? Porque Él dice eso. Yo soy la resurrección y la vida. Ahí hay un dato curioso, abro un paréntesis, entre Marta y María. Cuando Jesús viene por primera vez a la casa de Lázaro, ¿quién atiende la voz de Jesús? María. Marta, Marta, ocupada anda, ¿cierto? ¿Quién sale al encuentro de Jesús ahorita y habla con él? Marta. Marta es la que recibe todo esto. Yo soy la resurrección y la vida. Yo sé que tú eres, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, dice Marta. Marta, no María, dice, tú eres el Hijo de Dios. El que tenía que venir al mundo. Pero más adelantico Marta, cuando el Señor Jesús dice, bueno, quiten la piedra, ella dice, oye, esto huele muy a feo, ¿cómo va a quitar la piedra? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Era para Marta o era para todos nosotros? Para todos nosotros, absolutamente para todos nosotros. Ya vamos a terminar, porque estamos viendo qué es lo que el Padre oyó y que el Señor le da gracias, ¿cierto? Y el versículo 39 dice, quiten la piedra, que eso tiene una enseñanza maravillosa. El 40, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, como estábamos viendo. Y ahí Jesús, a través de todo esto que sucedió con Lázaro, y Lázaro resucita, lo manda a desatar y lo deja ir. Podemos ver de manera clara y maravillosa lo que el Señor Jesús, un estudiante juicioso, un hombre, un varón aprobado por Dios, entendió en el estudio juicioso de la Escritura. Por eso me llamó la atención cuando yo vi subrayar la Escritura ahí en la pantalla. Dije, pero esto es lo que yo vengo a decir. Yo vengo a decir esto. Nosotros solo subrayamos muchas veces la Biblia porque me parece bonito. Yo tengo subrayado aquí, Lázaro, ven fuera. Uy, tan bonita esa frase del Señor Jesús. Pero ¿qué nos está enseñando más allá de eso? Que Él es la resurrección y la vida. Que Él es la resurrección y la vida. Que el que cree en Él no va a morir, sino que va a vivir eternamente. ¿Cuán valioso es eso para la iglesia?
para cada creyente. Cuán valioso va a ser para aquel que nos escuche a nosotros hablar, que nos vea a nosotros manifestar al Señor en todo lugar, donde quiera que estemos, aún en nuestras propias casas. Entonces, la palabra que teníamos al principio es el Señor Jesús, pero yo también. El Señor Jesús sí, pero yo también. Entonces tengo para terminar, una palabrita aquí que dice, la sabiduría de Jesús igual temor de Dios. Porque, ¿qué le produjo la sabiduría? El conocimiento de Dios. El estar asombrado de lo que descubría de Dios allí. Conocer a Dios o estar asombrado de Él es el temor de Dios lo que me da igual a una fe profunda. Y eso fue lo que Jesús, una fe firme y segura. En ningún momento contempló la posibilidad de no ir a la cruz, de no dar su vida, como lo había descubierto en la Escritura, por la humanidad. Malos, buenos, por todo el mundo, por todos los muertos que había sobre la faz de la tierra realmente. Los que habían en ese momento y los que van a ver, los que hay ahorita. Jesucristo es sabiduría de Dios, glorificado, exaltado, sentado a la diestra del Padre. Hermanos, la invitación a ser juiciosos como Jesús, a escudriñar su palabra. En ellas tenemos la vida. Los proverbios, dice, son para preservación de vida, para preservación del alma. Luego, tiene que tener algo maravilloso que me hable del Señor todo el tiempo. Esa es la invitación, hermanos, en esta mañana de estudiar. Vamos a mirar para terminar y vamos a orar. Juan capítulo 9, versículo 3. Desde el 2 dice, le preguntaron los discípulos al Señor diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus papás, para que ese hombre haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dice, no es que este pecó, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué hay detrás de ese versículo? Todo lo que acabamos de ver esta mañana. Y muchísimo más, porque la palabra es eterna. Necesitamos que las personas vean en usted las obras de Dios. Que usted está cada día como lo tengo que hacer yo, conformándonos cada día más a la imagen de Cristo, siendo más como Jesús, hasta llegar a la plenitud de su estatura. Es una tarea grandiosa, bonita, es un propósito maravilloso, es la voluntad de Dios para usted y para mí, que yo creo que nos tiene que llevar realmente al punto que el Señor quiere que estemos, sin miedo, sin zozobra. O hay veces uno se preocupa más por la economía y por lo que está sucediendo a nuestro alrededor que por tener una comunión íntima con el Señor y estar frescos como el Señor Jesús, tranquilo, haciendo la voluntad de su Padre. ¿Qué lo acosaba? ¿Qué lo acosaba y qué lo acusaba? Nada, nada absolutamente. Él estaba cumpliendo el propósito del Señor. Entonces, mis hermanos, a caminar como el Señor anduvo. Y nosotros vamos a hacer un recorrido que Él ya hizo por nosotros, a caminar de la mano como hermanos, amarnos de verdad, y amarnos es de verdad estar uno pendiente del otro. ¿Cómo está mi hermano? Porque realmente el organismo no puede estar separado, o sea, ese cuerpo no puede estar separado y somos un cuerpo, un organismo vivo y necesitamos hacerlo, todos, practicar cada día el amor que ya está en nosotros, poner en práctica la fe que ya está en nosotros, el perdón, la misericordia y todo lo demás que nos invita Corintios, por ejemplo. ¿El amor es fácil? ¿El amor es sufrido? El amor es bien sufrido. Y eso lo vivió el Señor Jesucristo. Y nosotros somos como Él. Si Él pudo, nosotros también. Pongámonos en los zapatos del Señor. Gracias, mis hermanos. Y me alegra mucho verlos. Muchísimo, de verdad.